En este video vamos a resolver el problema 7. Este problema dice que en el diagrama adjunto se muestra el gráfico de vehículos en una zona central de Guayaquil. Los números indican la cantidad de autos por hora que entran o salen en el área mostrada, según las direcciones indicadas por las flechas. Suponiendo que no es posible parquear en la zona, es decir, todos los autos que entran tienen que salir, nos piden encontrar lo siguiente. Primero, las expresiones para el tráfico por hora en los tramos indicados por X1, X2, X3, X4 y cuántas soluciones para ello hay. ¿Cuál es el mínimo tráfico que puede soportar cada tramo XY bajo la premisa que las calles no pueden invertir el sentido? Hay que hacer reparaciones en la calle Clemente Ballén en el tramo entre la avenida Quito y la avenida Machala y se interrumpe el tráfico. ¿Cómo van a cambiar estos resultados? Nosotros tenemos en el gráfico dado que, por ejemplo, en la avenida Quito, en este tramo de aquí, están entrando 300 autos. Por ejemplo, aquí en la calle Clemente Ballén, en este tramo están saliendo 100 autos. Aquí, entre la avenida Quito y la avenida Machala, aquí yo sé que ahí están circulando X3 autos que no sé cuántos son. Aquí X2, X1. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a relacionar la cantidad de autos que está fluyendo por cada uno de estos tramos? Lo podemos hacer analizando las intersecciones, es decir, nosotros podemos plantear aquí un punto A, un punto B, un punto C por acá y un punto D. Perfecto, entonces voy a ponerlo por aquí solución y vamos a ir planteando un poquito mejor todo lo que se tiene por ese lado. Entonces tenemos 4 puntos, ¿verdad? Que se van a hacer las intersecciones. Vamos a tener el punto A, vamos a tener el punto B, vamos a tener el punto C y vamos a tener al punto D, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta que, por ejemplo, en el punto A, ¿qué es lo que está por este lado pasando? Están llegando 300 autos. Por ejemplo, por este lado, en cambio, ¿qué es lo que están pasando? Están saliendo 500 autos. Ahora bien, si yo voy de A a C, ¿cuántos autos están fluyendo por esa calle? X1 autos. ¿Cuántos son? No lo sé, pero yo sé que pasan X1. A C, ¿cuántos autos están llegando? Por ejemplo, por aquí 400, por acá salen 200, de C a D se mueven ¿cuánto? X4, luego en D llegan, por ejemplo, 200 autos por aquí, mientras que por esta calle de acá salen 400, perfecto. De D a B están circulando X3 autos. Ahora, a B están llegando 300 autos, pero a su vez están saliendo 100 autos. Y por último, de B a A están circulando X2 autos. Perfecto. Entonces, esta es la situación que nosotros estamos teniendo en el centro de Guayaquil. Ahora bien, nosotros tenemos que nos dicen algo muy importante. Todos los autos que entran tienen que salir. Y eso se conoce como... en este caso, este problema se centra en un problema de redes. Y eso de que todos los autos que entran tienen que salir se conoce como la conservación de flujo. Entonces, nosotros démonos cuenta que para cada uno de estas intersecciones yo puedo plantear una ecuación. Vamos a ver. Por ejemplo, para la intersección A, todo lo que entre a esta intersección tiene que salir no puede ser que entren 300 autos y solo salgan 200. Entonces, en la intersección A, todo lo que entra, que yo voy a referirme con todo lo que entra, a lo que la flechita está apuntando al punto, va hacia el punto, va a ser entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuántos autos están yendo a la intersección A? 300, ¿verdad? 300 más, ¿quién más está entrando a X2, ¿verdad? Perfecto. Eso es lo que va entrando. Ahora, eso tiene que igualar a lo que sale para que no se queden autos parqueados en la zona. Eso tiene que ser igual a los 500 autos que salieron más la cantidad de X1 autos que también salieron. Perfecto. Entonces ahí yo puedo reescribir esta ecuación como que como X2 menos X1 igual a 500 menos 300, 200. Entonces ahí ya tengo una ecuación. Y yo puedo hacer lo mismo para las otras intersecciones. Yo puedo decir, bueno, para B va a ser que todo lo que va entrando a B, ¿qué está entrando a B? 300 autos y X3 autos. Entonces 300 más X3 autos, esto tiene que ser igual
a lo que va saliendo. ¿Cuántos autos están saliendo? X2 y 100. 100 más X2. Entonces, por lo tanto, ¿qué me va a quedar aquí? X2 menos X3. Esto va a ser igual 300 menos 100 igual a 200. Perfecto. Ahora bien, analizamos el punto. Vamos a analizar a C también. Al punto C. ¿Qué es lo que está entrando a C? Démonos cuenta que está entrando 400 autos y X1 autos. Entonces me va a quedar 400 más X1 autos. Esto tiene que ser igual a lo que va saliendo, que es X4 y estos 200 autos. X4 más esos 200 autos que van saliendo. Entonces aquí ¿qué me va a quedar? Si despejo X4 menos X1, y esto va a ser igual 400 menos 200, 200. Perfecto. Eso sería para el punto C. Y por último, para el punto D, ¿verdad? Para el punto D, ¿qué va a ser? Todo lo que va entrando, en este caso sería X4 más 200. Esto tiene que ser igual a todo lo que sale. Sería X3 más 400. X3 más 400. Perfecto. En este caso yo puedo despejar y me va a quedar X4 menos X3 igual a 400 menos 200, 200. Perfecto. Entonces dense cuenta, yo puedo describir entonces cuál va a ser la cantidad de X1, X2, X3 y X4 que se está desplazando por esas determinadas calles, y además que cumple que todo lo que entra tiene que salir. Si es que yo logro encontrar cuál es X1, X2, X3 y X4 que satisfagan estas cuatro ecuaciones a la vez. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que he llegado aquí? Yo estoy llegando entonces a un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, en donde esas ecuaciones son X2 menos X1 igual a 200. Tengo X2 menos X3 igual a 200. De ahí tengo que X4 menos X1 es igual a 200. Y por último tengo eso era para A, B, C, y para D tengo X4 menos X3 también igual a 200. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ahora hacer? Esto ya se volvió un problema de resolver este sistema de ecuación. Entonces, como yo les mencionaba, para tener un poquito más de orden, vamos a ir colocando las variables en orden. Entonces, aquí ¿qué me va a quedar? Me quedaría menos X1 más X2 igual a 200. X2 menos X3 igual a 200. ¿Qué más? Nos quedaría menos X1 más X4 igual a 200. Y por último nos quedaría menos X3 más X4 igual a 200. Perfecto. Entonces ya una vez que tengo ordenadas las variables, yo puedo llevar este sistema a una forma matricial, donde recordemos que lo que yo hago es coger los coeficientes que acompañan a cada una de las variables y coloco, para conseguir la matriz aumentada, la columna de términos independientes. Entonces aquí me quedaría menos 1, que es lo que acompaña a X1, menos 1. ¿Qué es lo que acompaña a X2? 1. ¿Qué es lo que acompaña a X3? Como no está, 0. ¿Y qué es lo que acompaña a X4? Como no está, 0. Y el término independiente para la primera ecuación, que sería la primera fila, es 200. Para la segunda ecuación, que corresponde a la segunda fila, sería para lo que acompaña a X1, 0. Lo que acompaña a X2, 1. Lo que acompaña a X3, menos 1. Y lo que acompaña a X4, 0. El término independiente también es 200. Para la tercera, ahora bien, para la tercera ecuación, que sería la tercera fila, sería lo que acompaña X1 menos 1, lo que acompaña X2 0, lo que acompaña X3 0 y lo que acompaña X4 1, y el término independiente es 200. Y por último, para la cuarta ecuación, que es la cuarta fila, lo que acompaña X1 0, lo que acompaña X2 0, lo que acompaña X3 menos 1 y lo que acompaña X4 1, y el término independiente es 200. Ahora bien, para nosotros resolver este sistema, ¿qué era lo que nosotros usualmente hacemos? Nosotros vamos a llevar este sistema por medio de operaciones elementales de fila a un sistema equivalente, el cual ese sistema equivalente tiene la forma
de una matriz escalonada por filas, porque yo cuando es escalonada por filas, yo lo que empiezo es tomando las últimas filas y voy hacia arriba por una sustitución hacia atrás para poder conseguir los valores correspondientes. Entonces, para ello vamos a aplicar el método de Gauss, que es un algoritmo de eliminación en el cual, que era lo primero que teníamos que hacer, conseguir la columna pivote, es decir, la primera columna no nula, en la cual el primer elemento de esa columna es lo que nosotros llamamos posición pivote, y con este valor vamos a eliminar esas ceras, es decir, hacer 0 todo lo que yo tenga por debajo. En este caso, como yo tengo ahí un menos 1, me va a quedar con ese valor ahí, no es necesario que lo cambie. Si hubiera tenido un valor 0, sí, obviamente lo tenía que cambiar, o de pronto por conveniencia también puedo realizar operaciones de intercambio de filas, pero en este caso no lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer para conseguir la siguiente matriz? Va a ser, como ya tengo 0 aquí en la segunda y en la cuarta fila, pues ahí no me preocupo, simplemente la operación que voy a hacer es que la fila 3 sea lo que yo tengo en la fila 3, que es ese menos 1. Sabiendo que el pivote es menos 1, lo que voy a hacer es restar, porque son los mismos. Fila 3 menos fila 1. ¿Y qué matriz nos va a quedar? Entonces nos queda menos 1, como la fila 1 no le estoy haciendo ninguna operación, menos 1, 1, 0, 0, 200. Perfecto. La segunda fila queda igual también, 0, 1, menos 1, 0, 200. De ahí, la tercera fila es F3 menos 1, menos 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, menos 0, 0, 1 menos 0, 1, y 200 menos 200, 0. Y la cuarta fila queda igual, 0, 0, menos 1, 1, 200. Perfecto. Ahora bien, ya una vez que ya tenemos todo por debajo de la posición pivote 0, lo que hacemos es ignoramos a la fila y a todas las filas superiores a esta. Ahora nos quedamos con una nueva una nueva submatriz en la cual vamos a buscar de nuevo la columna pivote, que es la primera columna no nula, que sería en este caso esta. Y el primer elemento de la columna en la submatriz es lo que llamamos posición pivote, que en este caso tenemos que es ese valor no nulo 1. Y con este valor no nulo lo que vamos a hacer es volver nulo todo lo que yo tenga por debajo de ese pivote. Perfecto. Entonces voy a poner un poquito voy a poner por acá abajo las expresiones. En este caso, como yo quiero, aquí ya tengo el 0 en la fila 4, no tengo que hacer nada, pero en la fila 3, para yo sabiendo que mi pivote es 1 y eliminar ese menos 1, lo único que tendría que hacer es sumar, ¿verdad? Entonces mi fila 3, ¿qué va a hacer? Mi fila 3 va a ser la fila 3 que yo tenía sumándole la fila 2. ¿Y qué nos va a quedar entonces? La fila 1 queda igual, menos 1, 1, 0, 0, 200. Acá que me va a quedar 0, 1, menos 1, 0, 200. Acá me va a quedar 0 más 0, 0, menos 1 más 0, 0, 0 más menos 1, menos 1, 1 más 0, 1, 200 más 0, 200. Y por último me va a quedar, por último me queda la misma fila 4, 0, 0, menos 1, 1, 200. Perfecto, ya logré eliminar todo lo que estaba por debajo del pivote. Una vez que ya elimino todo lo que está por debajo del pivote, elimino, o mejor dicho, no elimino, ignoro la fila donde estaba el pivote y todas las superiores. Ahora bien, me queda una submatriz. Procedo a buscar la siguiente columna pivote en esa submatriz, es decir, la primera columna no nula es esta de aquí, y la posición de esa submatriz, el primer elemento de la columna en la submatriz es lo que se conoce como la posición pivote, y con esa posición pivote yo voy a eliminar todo lo que esté por debajo, lo cual es súper sencillo porque ya tengo ahí ese menos 1. Entonces, ¿cuál va a ser la operación? Va a ser que la fila 4 va a ser la fila 4 no va a ser lo que yo tenía en la fila 4 menos lo que yo tenga en la fila 3. Perfecto, y ya con eso entonces vamos a ver qué matriz nos va a quedar. En este caso la fila 1, 2 y 3 quedan exactamente igual. Nos queda menos 1, 1, 0, 0,
200. Aquí nos va a quedar 0, 1, menos 1, 0, 200. Acá 0, 0, menos 1, 1, 200. Y acá nos va a quedar 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, menos 1, menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 200 menos 200, 0. Perfecto. Y dense cuenta que esta matriz ya es escalonada. ¿Por qué? Porque una vez que recordemos que yo elimino todo lo que está por debajo del pivote, de la posición pivote, ya ignoro todas esas filas, voy a ignorar todas esas filas, la fila que contiene el pivote y todas las superiores, y la submatriz que me queda es nula, y como esa submatriz que me queda es nula, ya paro el proceso y directamente obtengo que lo que es la matriz escalonada por filas, donde si es que, como yo soy escalonada por fila, porque si hay filas de 0 están al final, cumple, y porque siempre un pivote está más a la derecha con respecto al pivote de las filas superiores. Este pivote está más a la derecha si lo vemos con respecto a las filas superiores. Perfecto. Ahora bien, ¿a mí para qué me sirve esto? Porque ya cuando la matriz está en esta forma, que yo sé que el sistema de ecuaciones asociado a esta matriz va a tener las mismas soluciones que el sistema original, porque simplemente lo que hice fue, porque es equivalente por filas a la matriz original, ¿ok? Entonces aquí puedo empezar a despejar, por ejemplo, de la fila 3, yo podría, recordando que a cada columna está asociada una variable x1, x2, x3 y x4. Entonces, ¿qué yo tendría? Yo tendría entonces que menos x3 más x4 es igual a 200. Es decir, que x3 es igual a x4 menos 200. Entonces, ¿qué nos queda? Que nos quedaría que x3 es x4 menos 200. Perfecto. Un segundito, verifiquemos que aquí me quede que x3, sí, perfecto, eso era. Ahora bien, ya sabiendo que es x3 me puedo ir a la siguiente ecuación. Entonces, de la siguiente ecuación que tengo, que x2 menos x3 es igual a 200, pero yo tendría que x2 es igual a x3 más 200, pero en este caso yo tengo que x2, como yo ya sé que es x3, ¿verdad? Yo sé que x3 es x4 menos 200, entonces ¿qué me va a quedar? x3 es x4 menos 200 más 200, ¿verdad? Esto se va con esto y me queda que x2 es igual a x4. Perfecto. Y ya simplemente ya tengo que es x3, ya tengo que es x2, me falta ir utilizando la primera fila, que es lo mismo que utilizar la primera ecuación. Me quedaría menos x1 más x2 igual a 200. ¿De dónde? Yo tengo entonces que x1 es igual a x2 menos 200, pero yo ya sé que x2 es x4, entonces ¿qué me queda? Que x1 es igual a x4 menos 200. Perfecto. Entonces dense cuenta que en todos estos, tanto x1 depende de x4 como x2 depende de x4 y x3 también depende de x4. Ah, perfecto. Entonces la solución de este sistema va a depender de cuánto valga x4. Es decir, x4 es una variable libre. Entonces voy a decir que x4 sea igual a t. Entonces, ya teniendo eso, ¿cuál va a ser el conjunto solución o la forma general de solución que va a tener? Es decir, el conjunto solución va a ser el conjunto de todos los puntos. En este caso sería, si es que x4 es t, me quedaría
x1 es x4 menos 200, es decir, t menos 200, x2 es igual a x4t, de ahí x3 es x4 menos 200, es decir, t menos 200, y x4 es t, donde ese t es un número real. Entonces, para cualquier punto que viva en la solución, vas a tener siempre la forma t menos 200, t menos 200, t. Perfecto. Entonces, la forma general de tráfico que existe en la forma general, que era lo que me pedía, las expresiones para el tráfico por hora en los tramos indicados por x1, x2, x3 y x4 son, pues como se mencionaba, ¿no? Que x1 sea t menos 200, x2 es igual a t, x3 es igual a t menos 200 y x4 es igual a t, donde ese t ya dijimos que es un número real. Entonces, dependiendo de cuántos carros, mejor dicho, hayan en ese segmento, x4 van a estar, el tráfico va a estar dependiendo del tráfico de x1, x2, x3, depende del tráfico o del flujo que haya en x4, ¿ok? Entonces, por lo tanto, este es un sistema que tiene solución, efectivamente, pero tiene infinitas soluciones. Entonces, con eso respondemos la primera parte. Esto era lo que nos pedían en la primera parte. Para la segunda parte, dice ¿cuál es el mínimo de tráfico que puede soportar cada tramo bajo la premisa que no se pueden invertir los sentidos? A ver, con el mínimo tráfico significa, obviamente, por ejemplo, lo mínimo que yo debería poder soportar aquí es que pues no haya tráfico en x4, es decir, ¿por qué? Porque si no puedo invertir sentido, no tiene sentido que esto sea negativo. Entonces lo más pequeño que puede ser es que x4 sea igual a 0. Si x4 es igual a 0, entonces hay un pequeño problema, porque x3 sería igual a 0 menos 200. Y ahí cuando uno dice, tendría entonces menos 200 autos, entonces aquí tengo un problema, ¿verdad? A pesar de que x4 pudiese que lo mínimo fuera 0, yo tendría que con tráfico 0, o sea que en x4 sea 0, tendría que en x3 tendría que tener menos 200 autos, lo cual no tiene sentido en este caso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar aquí? Para que sea el mínimo posible, o sea, lo mínimo posible es que sean ceros, es decir, que x3 sea mayor o igual que 0, pero x3 ¿qué es? Es t menos 200, ¿verdad? O si quieren ponerlo de otra manera, es t, recordemos que es x4 menos 200, esto tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, x4 tiene que ser mayor o igual que 200. A pesar de que x4 pudiese aquí tener 0, no tendría sentido para x3 ni x1. Y como x2 y x4 son exactamente lo mismo, lo único que tengo que analizar es a x3. Entonces, x3 tiene que ser sí o sí un valor que sea positivo. Pero como x3, ¿qué es? x4 menos 200, x4 tiene que ser mayor a 200. Entonces, ¿cuánto es el mínimo? El mínimo que yo puedo poner de vehículos que yo debería poner en x4 para que esto funcione, para que el tráfico funcione de forma correcta, es en este caso en x1, si es que justamente lo mínimo, es decir, si yo tomo el mínimo, en x1 puede ser 0. Para x2 de ley, como es igual a x4, aquí lo mínimo que tengo que poner es 200. En x3 lo mínimo que puedo poner es justamente t menos 200, es decir, pongo los 200 en x4 y justamente eso compensa estos 200 y me da 0. Y por lo último, x4 que sea igual a 200. Esto, por así decirlo, es lo mínimo. Es el mínimo tráfico en cada sección, el mínimo tráfico posible. Perfecto.
Entonces eso responde cuánto es el mínimo de tráfico que puede soportar cada tramo, pues ya lo encontramos. Lo mínimo es 0 para x1, 0 para x3, pero 200 en x2 y en x4. Entonces las expresiones ya las tenemos, lo mínimo. Y por último a mí me dicen hay que hacer reparaciones en la calle Clemente Ballén. ¿Cuál es esa calle? La calle Clemente Ballén es esta de aquí. Ahora bien, ¿dónde yo tengo que hacer esas reparaciones? Tiene que ser en el tramo entre la avenida Quito, es decir, entre esta avenida y la avenida Machala. Ah, ya, entonces yo voy a hacer reparaciones en esta parte de aquí. Y se tiene que interrumpir el tráfico. Ah, ¿por qué? ¿Qué significa que se tenga que interrumpir el tráfico? Que x3 sea 0. Por aquí es imposible que yo ya tenga entonces tráfico. ¿Cómo cambian los resultados? Ah, pues vamos a ver. Si es que ahora x3 tiene que ser igual a 0, ¿cómo varía el resto de resultados? A ver, si, ahora bien, para el literal C, si x3 es igual a 0, entonces como yo sé que x3 es ¿qué? Como yo sé que x3 es x4 menos 200, esto tiene que ser igual a 0, es decir que x4 tiene que tomar 200, el segmento x4 va a tener que tomar 200 autos. Y como yo ya sé que cuántos va a tener que tomar x4, como x4 es igual a x2, entonces x2 también va a tener que tomar otros 200 autos. Y x1 va a tener que tomar ¿cuántos autos? T, es decir, 200 menos 200, es decir, x1 también se va a quedar sin tráfico. No porque lo hayan interrumpido, sino porque justamente lo que va entrando por eso ahí justo compensa lo que va saliendo. Entonces los resultados justamente cuando yo cierro, es decir, lo que quiero, mejor dicho, argumentar aquí es que al cerrar, al interrumpir, el tráfico en la calle, se obtuvo el mínimo tráfico en cada segmento, el mínimo tráfico posible en cada tramo. ¿Por qué? Porque recordemos que en x3 lo mínimo es que fuera 0, es decir, justamente el mínimo es que yo cierre la calle. O que no que la cierre, sino que también que puede ser que no pasen autos por ahí. Entonces, al interrumpir el tráfico en la calle, se obtuvo justamente el mínimo tráfico posible en cada tramo. Y eso era generalmente lo que a mí me pedían estas tres preguntas. Primero, encontrar la expresión general. Era esto, A. Luego, encontrar el mínimo tráfico posible. B, que es simplemente teniendo en cuenta que esto tiene que ser positivo, porque no puede ser que me quede una respuesta negativa. Una vez que ya tengo el mínimo tráfico posible, ¿qué pasa si es que yo cerrara un tramo? Al interrumpir el tráfico en la calle, justamente esa distribución de tráfico que se obtiene es la mínima en cada tramo. Y ya, eso sería entonces la finalización de nuestro ejercicio.